Listo, creo que ya está. Listo. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente al espacio que hemos creado para las personas, para que las personas puedan preguntar, para que puedan decirnos cómo se van sintiendo en esta cuarentena. De igual forma, quiero motivarles a que puedan hacer preguntas, para que puedan decirnos qué es lo que van sintiendo, si tienen, con el tema de hoy, que es el manejo del estrés en adultos mayores, si tienen alguna pregunta acerca de ese tema, que también es importante toparlo, ya que los adultos mayores son una población de alguna forma vulnerable en estos momentos. Y hemos tenido la grata presencia de un compañero llamado Marco Tito. Bienvenido, Marquito. Qué gusto verte, aunque sea por videollamada. Y también Tatiana Live, que es nuestra directora ejecutiva y también consteladora familiar y terapeuta de pareja. Entonces, bienvenidos. Gracias, Juan. Pues un gusto estar con las personas que nos están mirando. Decirles que sí nos conectamos antes porque parece que a las 7 de la noche en punto hay un fuerte tráfico de señal, entonces más bien decidimos empezar antes y parece que esto da mejor resultado. No hemos tenido ningún problema el día de hoy, así que muchas gracias, bienvenidos. El tema de hoy me parece súper lindo, súper rico de tratarlo. Es un tema que también es súper importante porque, como decías, Juan, este es dirigido a un sector vulnerable, que son los adultos mayores y que podemos estar hablando incluso, no sé, Marquito, te doy la bienvenida y tú nos aclararás ideas más o menos de qué edad van presentando o ya podrían entrar con estas situaciones psicológicas. Yo creo que también es generacional la situación. Marquito, bienvenido y cuéntanos un poquito de cómo les está afectando esto a los adultos mayores. ¿Qué tal, Tati? Buenas noches, qué gusto. Juan también, en realidad a la distancia vernos es tan relajante, tan agradable compartir con ustedes. Y gracias por la invitación. Bueno, en tiempos de cuarentena, en realidad creo que a todos nos ha afectado muchísimo la situación de disminuir nuestras actividades normales, nuestras actividades diarias, en realidad. Y sobre todo en este caso, el tema que nos involucra también es el hecho de que a las personas adultas mayores les afecta un poco más esta situación, debido al mismo hecho de que sus actividades en realidad son como que más mínimas debido a su edad, y esto que se vea limitado o prácticamente anulado por esta cuestión de la cuarentena le lleva a afectar muchas situaciones dentro de su vida. Y eso es un fenómeno psicológico que en realidad deben estar pasando muchas familias en casa. Todos tenemos en casa un adulto mayor, un abuelito, una abuelita, un tío, una tía, personas en realidad que de una u otra manera deben estarse sintiendo afectadas por ello. En realidad sí es súper importante ir definiendo algunos parámetros de eso, Tati. Ajá, cuéntame, Marquito, por ejemplo, porque claro, yo pienso que cada uno lo vivimos de diferente manera, ¿no? Los adultos que ya vimos cómo está afectando esta parte económica, el relacionamiento con los hijos, la misma situación de pareja que se puede estar viviendo, o tal vez la situación del trabajo, parece que están trabajando más o qué sé yo. En el caso de los niños, la dificultad que tienen en demostrar sus emociones, todo eso que lo hemos venido viendo en esta semana. Y ahora viene el tema de los adultos mayores. Exactamente qué síntomas es lo que ellos empiezan a presentar cuando porque yo creo que lo más grave es cambiarles la rutina, o sea, porque a todos de hecho nos afecta el cambio de rutina, pero yo no sé, ellos como que son, yo digo, a pesar de la edad, son como más activos, son como más ordenados en sus rutinas y cosas así. ¿Cómo les puede estar afectando esto aquí?
En realidad, dentro de eso yo creo que tenemos que empezar por unas premisas básicas, ¿no? Como definiendo tres puntos importantes, en este caso, hablando específicamente como el estrés, ya que el tema específico es ese, ¿no? Yo creo que podemos definir al estrés como una respuesta de adaptación del organismo ante el medio que se encuentra viviendo una persona. Y obviamente que el estrés afecta directamente no solo a una persona en el ámbito emocional, sino también en el ámbito de salud física. Ustedes saben muy bien que el sistema inmunológico tiene mucha influencia en el estado emocional. Entonces, algo súper importante el hecho de que entendamos esto dentro de los adultos mayores. Obviamente de que no todos se estresan de la misma forma, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto depende también de las creencias, de los recursos personales que tengan para afrontar una situación de estrés, incluso de la edad en este caso, ¿no? Entonces, son ciertas circunstancias que sí van a influir como para que un adulto, un niño, una persona termine cayendo en esta sintomatología de estrés. Bueno, dentro de eso, en realidad, cosas que empiezan a pasar dentro de los seres humanos en general, no solamente los adultos mayores, en estos tiempos de cuarentena, sobre todo, es la preocupación y el temor por su salud misma, no solamente por su salud. Ustedes saben que el hecho de que un adulto mayor es abuelo, es tío, es padre, siempre se preocupa en más o menos como una escalera. Me preocupo de mí, de mi pareja si la tengo, me preocupo de mis hijos, me preocupo de mis nietos y en realidad todo esto se hace mucho más grande. Ustedes deben haber escuchado alguna vez algo que dicen que los padres piensan que cuando sus hijos se casan, bueno, ahí termina su responsabilidad y ahí queda todo, ¿no? Pero en realidad esto no es así. Generalmente las preocupaciones son más fuertes de estar pendiente ya no solo de su hijo, sino de su nuera, de su yerno, de sus nietos, y esto se incrementa. Entonces sí es súper importante entender que este temor y esta preocupación van a estar permanentes en ellos. Aparte de eso, también empiezan como que a darse situaciones como cambios en los patrones del sueño, de la alimentación. Obviamente, ¿por qué? Porque la preocupación está rondando alrededor de ellos y son cosas muy importantes también que debemos tomar en cuenta y no molestarnos, no enojarnos con las personas que vivan esto, porque son reacciones normales ante lo que estamos viviendo. Dificultades para dormir, que prácticamente creo que todo mundo está teniendo esto, que no sabemos ni en qué día estamos, abrimos los ojos, no sabemos qué hora es y que los días domingos ya han pasado a ser los lunes, los domingos y así en general, ¿no? Entonces, otra de las situaciones que también se da es el hecho de que se agravan problemas físicos específicamente, ¿no? Tomemos en cuenta, por ejemplo, el hecho de que existe una persona de que de pronto tenga problemas del corazón y ante el encierro va a desarrollar unos síntomas un poco más complicados. Entonces van a irse dando determinados parámetros que hay que tomar muy en cuenta alrededor del estrés. ¿Qué es una cuarentena? Una cuarentena prácticamente es el hecho de, según la medicina, ¿no? Es el aislamiento de personas que tienen que hacerlo obligatoriamente para evitar que exista el contagio de alguna enfermedad. Entonces, sumado al hecho del estrés y a estar encerrados a través de la cuarentena, yo creo que un adulto mayor sí se va a conflictar muchísimo más, porque como decíamos al principio, ¿no? Las actividades que ellos tienen son muy limitadas, son pocas, son cortas, y quitarles todo eso que a ellos les hace sentir productivos y vivos, en realidad es como empezar a matarles en vida. Claro. Por ejemplo, yo he visto aquí en el sector donde yo vivo que los que más salen o los que más quieren como que, aunque sea irse a la tienda, son los adultos mayores y son los que están en mayor riesgo. Y yo creo que ahí viene, en riesgo me refiero físico, ¿no? Pero ahí yo creo que viene una situación que es bien importante porque los adultos creo que empezamos a tratarles como niños a los adultos mayores. O sea, Así es. y creo que ahí hay una delgada línea entre el querer cuidar, entre el querer eh, mostrarle que de pronto no es el mejor momento para salir y en el que ellos se sientan irrespetados o invadidos en su yo digo, porque ellos son los grandes, o sea, los adultos mayores son nuestros grandes, entonces uno no le puede tratar como que fuera un niño. Y yo creo que ahí puede haber mucha, incluso un problema de autoestima en el adulto mayor, cuando se siente así. Sí, Tatiana, en realidad esto es súper complicado porque a veces como que no entendemos ese cambio intergeneracional, ¿no? Donde los hijos es como que pierden un poco el respeto hacia sus padres.
mirándolos como desde esa definición de que, bueno, se vuelven como niños, ¿no? Está mal orientada ese tipo de situación o de observación, porque no es el hecho de que ya empiezan a ser un poquito más caprichosos, como dicen, ¿no? Que de pronto más necios, más cerrados. Eso exclusivamente, más que por ser niños, por el hecho de que requieren atención, de que requieren cuidado, de que requieren más afecto. ¿Por qué? Porque el momento en que ya los hijos ya tienen sus parejas, tienen sus esposos, tienen sus hijos mismo, entonces ellos simplemente pasan a hacer su vida y a los adultos mayores como que lo relegan hacia un lado. Entonces, mirándole uno como hijo desde acá, que todavía no somos adultos mayores, entonces miren, nosotros estamos dedicados a nuestra familia, pero debemos tener por ahí un padre, una madre que de pronto están por ahí solos simplemente. Para nosotros los días corren con nuestras obligaciones del trabajo, la familia, los hijos, los deberes, las deudas, y nuestros padres están por otro sector a veces abandonados. Entonces, ustedes pueden decir a veces, no, yo sí les llamo frecuentemente, yo sí estoy pendiente, pero no todo es así, porque yo creo que uno lo que más valora, y sobre todo a esas edades, es la compañía, la presencia de una persona. Y esto que viene, por ejemplo, algo que también a veces me pongo a pensar y he compartido con algunas personas, es el hecho de pensar en esto. Es verdad que los adultos mayores solamente ahora están como que aislados. Yo creo que no, en realidad. ¿Saben por qué? Sí. Porque estamos en cuarentena, si bien es cierto, y estamos tal vez alrededor de los adultos mayores y vivimos con ellos, pero a veces yo creo que ellos siempre, generalmente han estado aislados, aislados de sus hijos, de sus conversaciones, de compartir con ellos. ¿Por qué? Porque les han tenido como que de pronto ya las personas que no importan o que sus opiniones no cuentan dentro de casa, dentro de su familia. Entonces sí hay que tomar en cuenta de que posiblemente nuestros adultos mayores han vivido en cuarentena durante mucho tiempo, no solamente por este momento en el que estamos encerrados. Yo creo que aquí aplicaría un poco y como yo digo, como una sensibilización que podemos hacer los hijos. Aquí cabría un poco la empatía, ¿no es cierto? Es decir, eh, cómo yo me estoy sintiendo ahora que estoy todo el tiempo en casa o que tengo pocas actividades que hacer o que de pronto ya las actividades se van volviendo tan cotidianas y cómo será que se siente mi mamá o se siente mi papá en una situación así. Hablamos ya de personas que de pronto no salen ya mucho de casa, porque hay adultos mayores también que tienen muchísima fuerza y que se dedican a hacer sus cursos, que se dedican a sus paseos y que se dedican a hacer muchas cosas cuando la salud también les permite y su ánimo también, porque no todos tienen la misma forma de ser. Entonces, pero estamos hablando de precisamente estas personas que de pronto no son visitadas por nosotros. Yo creo que ahora es un buen momento para incluso darse cuenta de eso. O sea, ahora no le puedo visitar a uno de mis adultos mayores, pero ¿cuántas veces pudiendo hacerlo no lo hago? ¿Ya? O cuántas veces solo llamo para llamarle la atención. Y llamarle la atención es, es que no tiene que salir, es que tiene que cuidarse, es que tiene que hacer esto. O sea, es como que yo, como hijo, es el que le digo lo que tiene que hacer y yo creo que eso sí debe generar mucho enojo en los adultos mayores y por eso es lo que aparentemente se vuelven necios o tercos o no quieren hacerlo, es porque o sea, tú no me vas a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Yo creo que en ese sentido es importante empezar a mirarles como los adultos y como tú dijiste, Marquito, o sea, porque el irrespeto no va en tratar mal o lo que sea, el irrespeto va en cómo le estoy viendo. Y tal vez no le estoy viendo en que es una persona que si bien es cierto requiere de tal vez de cuidado físico, pero es una persona que tiene un bagaje de experiencia y de vida mucho más que yo. El lugar que le doy es súper importante dentro de mi familia, dentro de mi misma vida, porque ustedes saben que cuando damos un lugar a una persona dentro de nuestra vida, eso se nota, eso se siente. Yo creo que un ser humano a medida que va pasando el tiempo va haciéndose más perceptivo en el ámbito emocional, más que en las cosas que le proporcionen, en lo que las otras personas le hacen sentir.
Y yo digo, es muy valioso eso, ese término que acabas de decir hace un momento y es respecto a la empatía. Y sí, en realidad, ¿por qué tenemos que ser empáticos? Porque ellos están prácticamente enfocados en otra época en la que vivieron, no están en nuestra época. Vienen de acontecimientos políticos, de situaciones sociales, de vivencias personales y familiares súper diferentes a las que nosotros hemos vivido. Entonces, sí es importante entender que decirles a ellos, deje de hacer esto o ya no sea así, es como que a nosotros nos dijeran en este tiempo, dejen de comunicarse por vía videollamada, por internet, por Facebook, y si alguien nos viene y nos dice eso, pues nosotros vamos a decir, pero no, pues en realidad es el único medio que nosotros tenemos para comunicarnos. Más o menos a eso se equipara el hecho de que nosotros queramos enmarcar nuestro pensamiento y nuestra mentalidad en ellos a la fuerza, con enojos o con molestias. Alguna vez unas maestras de vida que siempre les digo a ustedes, mi querida Tati y Margarita, me habían comentado, más bien hicimos un ejercicio en una clase y tuvimos la oportunidad de ponernos en lugar de otras personas. Hicimos el ejercicio de ponernos en los zapatos de otros. Yo me acuerdo clarita en esa ocasión, ¿no? De que nos sacamos los zapatos, los pusimos en el centro de la clase y nos dijeron, bueno, tomen los zapatos que ustedes deseen. Y el que menos buscó escoger unos que tal vez les quedaba, unos que tal vez eran más cómodos, y por último, los que quedamos al final nos tocó coger los que quedaban, ¿no es cierto? Los que pudieron coger unos parecidos a los de ellos, o los que fueron cómodos, bien, tuvieron la oportunidad de experimentar tal vez comodidad en sus pies, en sus zapatos o como sea, pero los que no pudimos coger los zapatos que ni siquiera nos entraban o tenían tacos o de pronto tenían otra forma, se nos complicó bastante. ¿Cuál fue la deducción que de pronto nos ayudaron ustedes en ese momento? Que por más que utilicemos los otros zapatos, por más que nos calcen o no nos calcen, es súper difícil en realidad de entender lo que la otra persona está sintiendo, porque lo que ellos han recorrido, lo que ellos han sentido, lo que ellos han vivido es totalmente diferente a lo que nosotros podemos vivir. Y qué bueno aplicarlo este ejercicio más bien a nivel personal, a nivel familiar, porque por más de que sea mi papá, por más que sea mi hermano, por más que sea mi esposa, mi hijo, y convivan conmigo a diario, las vivencias que tenemos y los recursos que hemos aprendido a nivel personal y familiar son totalmente diferentes. Y eso nos va a llevar a que veamos la realidad de diferentes perspectivas. Entonces, yo creo que es muy complicado el hecho de que una persona en realidad, si no ponga de parte, si no lo vea desde el lado humano más que técnico, pueda entender lo que realmente es estar en el lugar de la otra persona y en este caso del adulto mayor. Entender de que de pronto esa cuarentena para él es un encierro total, es un hacerle sentir improductivo, es un hacerle sentir inútil, aunque el término sea demasiado fuerte. Es más o menos así como ellos lo ven desde la ODEC. Ahora hay que tomar en cuenta un factor, ¿no? Que también es importante. Si bien es cierto, los adultos mayores son personas que tienen un bagaje de experiencia súper fuerte y súper importante para nosotros como jóvenes, para los adultos, pero ahí también yo quería preguntarte si de alguna forma esta experiencia se puede tomar desde el otro lado, ¿no? Quizá desde la incredulidad del no del pensar que no va a pasar eso con ellos, por ejemplo. Yo he escuchado casos que piensan que no va a pasar nada con ellos y ya han vivido quizá muchos conflictos antes, han pasado por varias cosas y piensan que quizá no puede llegar esta enfermedad a ellos por, por el mismo hecho de su experiencia, ¿no? Entonces, quizá todo esto también se pueda como tornar desde y ver desde el otro lado de la desconfianza, que esto es algo que va a pasar desde su punto de vista, desde que no les va a afectar. Entonces, como, ¿cuál sería el rol que uno como hijo, uno como nieto, debería tomar en ese sentido? Porque hay muchas personas que quizás no quieren, y he visto también videos en las redes sociales de que adultos mayores no quieren entrar en esta cuarentena o no quieren acatar la cuarentena por este mismo hecho, ¿no? De la experiencia. ¿Verdad? Sabes que hay situaciones, o sea, bastante complejas en realidad, y esto a veces incluso es cultural, ¿sí? Y llegado al caso, esto, ¿qué te digo? Hay ocasiones en donde
los adultos mayores viven con sus hijos, con sus hijas, y estos hijos o hijas a la vez tienen esposos, parejas y se Ujú. están dando problemas en este caso. Tengo personas con las que trabajo en donde llaman y de pronto comentan y dicen, Marco, ¿sabe qué? Tenemos esta dificultad. Lo que pasa es que mi suegra no toma las medidas de seguridad, justamente lo que decía Juan, ¿no? Le toman como que a broma, como que a chiste, no utilizan mascarilla, no se lavan las manos y dicen, no, a mí no me va a pasar eso, si nunca me ha pasado nada, si solamente es una gripe, si no es nada, nada del otro mundo. Entonces, ante eso, algo que comentaba un poco con ellos es el hecho de darle la importancia a escucharles, ¿sí? A escucharles, porque a veces si nosotros entendemos en este momento de crisis, les escuchamos y decimos, bueno, usted tiene que ponerse ya en serio, tiene que tomar en serio esto, nos vamos a morir, tenga cuidado con mis hijos, son sus nietos, su hija, nosotros vamos a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una pugna de poderes más que nada. Entonces sí es importante tomar en cuenta el lenguaje del cariño y del afecto, sentarnos y tener un diálogo sincero y honesto con ellos, porque es la única forma de llegar a ellos. Ya que estamos en esa etapa en la que dicen que regresan o empiezan a ser niños nuevamente, pues tratarlos con mucho cariño, con mucho afecto y en cierto modo también negociar, que es súper importante, eso ayuda muchísimo. Sí, y yo creo que de aquí partiría el primer tip, si se puede llamar así, que es el trato, ¿no? Que es cómo tendría que ser la comunicación para poder lograr y poder entenderse. Y yo creo que lo que tú dices es súper importante, Marquito, es precisamente con afecto, precisamente escuchar y yo creo que el mirarles con respeto es básico. Entonces yo creo que si es que logramos desde ahí, desde nosotros, tener una comunicación desde este lugar, entonces ellos se van a sentir respetados y posiblemente sea mucho más fácil que nos escuchen. Una vez que también les hayamos escuchado, una vez que también ellos hayan podido sacar toda, eh, también porque para ellos también es un cambio y tal vez ellos no tienen el mismo acceso que nosotros a las redes sociales, a algunos ni siquiera les gusta estar viendo mucho televisión o cosas así. Entonces, también dicen, no, pues, o sea, esto es algo más de todas las cosas que yo he vivido y finalmente no me va a pasar nada. Pero si tú les explicas desde ese lugar, desde tu lugar y desde ellos, del lugar de grandes, pues yo creo que podría funcionar de mejor manera una comunicación. En realidad eso sirve muchísimo, el hecho de tener paciencia también. Paciencia y cariño dentro de eso funciona bastante. Y entendiendo también de que de pronto todo lo que está causando en ellos, de pronto es algo real para ellos, es una vivencia. Es como si a nosotros, les decía hace un momento, nos quitaran la posibilidad de comunicarnos por chat, nos quitaran la posibilidad de comunicarnos por internet, nos quitaran la posibilidad de salir a trabajar, de convertirnos en personas productivas. Todo esto termina afectando en realidad. Entonces, por ejemplo, dentro de la cuarentena debemos entender que también existen algunas situaciones que traen consigo, por ejemplo, la pérdida del contacto social. Generalmente ellos a veces con las únicas personas con las que tienen contacto son con los vecinos, con quienes conversan, a veces ni los propios hijos lo hacen. También tenemos lo que es el hecho de que ya no pueden hacer su rutina diaria, por ejemplo. Tienen una rutina ellos donde se levantan, algunos tienen la costumbre de en la mañana levantarse, rezar, leer, son muy madrugadores como todos nuestros adultos mayores. De pronto por ahí empiezan a tener unas ideas irracionales, de pronto sentimientos de que tal vez esta pandemia les va a matar, en otros casos de que de pronto no va a haber salvación, crisis emocionales, peleas, discusiones, tienen miedo, tienen irritabilidad generalmente, y esto les causa varias situaciones que de pronto por último desencadenan un comportamiento negativo, y eso es visto de mala manera desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de los hijos, desde el lado de la familia extendida, donde lo ven como una situación de rebeldía prácticamente, tal cual como Juan lo enfocaba desde ese momento. O sea, como que no creen, como que a ellos no les va a pasar nada, como que son súper abuelitos. Entonces, ante eso, sí es importante tomar en cuenta eso de tratar de mirar un poquito desde su lado, utilizando la cuestión de la empatía y yendo un poco más allá de eso de creer que les entendemos, porque no es así. El único momento que vamos a entenderles a ellos va a ser el momento en que lleguemos a esa maravillosa edad y vamos a decir en realidad lo que pasaba con mi papá y mi mamá era real en ese momento, ¿sí? Entonces, yo creo que sí es importante tomar en cuenta también algo muy importante en esto, es el hecho de que no solamente lo veamos desde el lado emocional, de decir, bueno, yo
por el hecho de que le tengo cariño a mi papá, a mi mamá o a mis abuelitos, yo les tengo paciencia, más no. Entender de que esto no solamente es una responsabilidad como hijo, esto también es una responsabilidad ante la sociedad. Recordemos de que dentro de la Constitución de la República existe una ley en favor de lo que es el adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que dice en esta ley orgánica también en el capítulo 3? Que los deberes del Estado, la sociedad y la familia directamente están comprometidas con lo que es el cuidado del adulto mayor. Entonces, y ante eso, los obligados a cuidar del adulto mayor son sus propios hijos, ¿sí? Sus propios hijos, sus propias parejas, y eso no solamente, como les decía, que vamos a cuidarles a ellos porque, bueno, yo soy bonito, yo soy un hijo excelente, o lo que ustedes piensen por ese lado de que son los súper salvadores de ellos. Es una obligación y una responsabilidad también hasta el Estado, ante el Estado, que quede claro esa cuestión también, ¿no? Y, Y y que es importante. sí, y yo decía y que quede claro porque ahorita ponte que estamos en esta situación inclusive económica, yo creo que es importante también preocuparse por ver si es que, por ver sus necesidades, porque muchos son jubilados, pueden Así tener es. sus ingresos yo creo que en la mayoría, sobre todo los adultos mayores de nuestra generación, yo digo, han sido bastante previsivos. Entonces yo creo que en general pues no es mucha la necesidad económica, pero Ujú. sí habrá un grupo de personas que no tengan seguro y cosas así, en donde yo creo que es importantísimo que los hijos estén pendientes de ver, bueno, económicamente cómo estará, si vive solo, si paga riendo, si es que de pronto tiene un pequeño negocio. Entonces es estar pendiente también de su situación económica porque yo creo que es una responsabilidad de los hijos, pues mirar a ver qué es lo que se puede hacer si es que en el caso de que no estuviera teniendo los medios, porque también puedes ver, o yo he visto que en las mismas redes que salen a vender, las personas de la tercera edad saben a vender sus cositas porque ellos son autosustentables y con lo que venden a diario, pues ellos se sostienen. Pero en este Así momento es. eso no puede ser. Yo creo que los hijos necesitan ocuparse de eso. Sí, como te decía también, no solamente desde el lado emocional, o sea, la Constitución de la República también nos ampara en esa cuestión. O sea, es obligación legal hasta el segundo grado de consanguinidad de los hijos y nietos, de que ellos tienen incluso que pasar una pensión alimenticia a sus padres, a sus abuelitos. O sea, eso dice en la Constitución. En la ley del adulto mayor, les invito de pronto a las personas que no conozcan respecto a eso, que ingresen y lo vean. Que si tranquilamente los adultos mayores conocen esto, o alguna persona ajena a la familia, conociera de que existe vulneración de derechos, tranquilamente están o estamos en la obligación de denunciar para que este adulto reciba un trato digno, tal cual lo merece, porque también son seres humanos. No el hecho de que de pronto han dejado tal vez de ser productivos o de utilidad económica para sus hijos o para los demás, significa de que merezcan un trato diferente. No es así. Ujú. No, no, Marquito, cuéntame. Bueno, aquí hay un comentario, Juan, no sé si tú lo tienes. Sigue un Eh, comentario de Patricia Núñez, que ajá. es nuestra compañera también. Dice, este aislamiento no solo se vive ahora, se vive hace mucho tiempo atrás, cuando la tecnología invadió nuestros hogares y no se pusieron reglas. Algunas familias viven en cuarentena, cuando no existe la comunicación afectiva y efectiva. No importa la edad, importa el resultado que ya arrastramos. Ahora se visibiliza, pero es una realidad que nos invita a todos a hacer una reflexión de vida. Saludos, mi Pati. Y sí, es en realidad, ¿no? Gracias por el comentario. Y como les decía al principio, ¿desde hace cuánto tiempo los adultos mayores en realidad están aislados? Porque justamente como toca la compañera el tema, esta cuestión de la comunicación efectiva no se realiza de manera adecuada el día de hoy. Yo creo que eso es más que claro, que hemos visto en todas las redes sociales, incluso que en una mesa, en un momento de comer, cada quien está con su tablet, cada quien está con su teléfono celular, hasta los niños, sobre pretexto de que tienen que hacer deberes, sobre pretexto de que de pronto tengo que trabajar, y no les damos el tiempo de calidad que en cierto modo ellos merecen.
Y obviamente que eso conlleva este tipo de situaciones donde prácticamente no existe una comunicación adecuada, una comunicación directa, afectiva, real, porque simplemente lo que hacemos no es escuchar, ¿sí? Lo que hacemos simplemente es como que oímos un sonido y a lo último que terminamos diciendo es, ah, sí, 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 ya te escuché, sí te entiendo. Y cuando nos preguntan no sabemos ni siquiera el tema que nos habían dicho. Entonces sí hay que tomar en cuenta esto, que no solamente son los adultos mayores, sino en general la familia. Y creo que esta situación puede tomarse como una oportunidad, esta cuarentena, para poder retomar esos valores. Yo creo que eso ya vamos a entrar en los tips también que vamos a tocar respecto a eso con los adultos mayores, pero le adelantamos un poquito. Y es el hecho de decir, bueno, perfecto, vamos a almorzar, vamos a hacer una actividad con el adulto mayor, con mi familia, con mi mamá, con mi papá, celulares en una canastita y el resto nos sentamos aquí a conversar, a comer lo que sea. Se desconectan por completo, sea de cuestión de trabajo, sea de cuestión de estudios. Y yo creo que solamente en ese momento, no solo los adultos mayores, todos nosotros que estemos en la mesa y en ese momento de que nos estamos comunicando, vamos a sentir que realmente estamos siendo escuchados, que realmente somos importantes para las personas que están ahí, porque no sabemos en realidad si está pasando por algún problema, alguna dificultad. Esa comunicación directa, esa comunicación que a veces va más allá de las palabras, esa comunicación no verbal y que tranquilamente vamos a poder descubrir a través de este contacto real con las personas que queremos. ¿Sí? Y sabes que ha sido tan importante, yo creo que este aislamiento, porque yo digo, todo es perfecto, o sea, todo es tan perfecto en la vida, somos tan bendecidos también, eh, porque el juntarnos, o sea, el quedarnos encerrados con nuestra familia, o sea, con nuestra pareja, con nuestros hijos, o sea, con los que nosotros vivimos y convivimos a diario y que casi no nos vemos porque salimos 7 de la mañana, llegamos 8 de la noche y llegamos generalmente apenas y conversamos y hablamos y luego al teléfono nuevamente y luego la televisión y luego el dormir y esa rutina que es la que estábamos viviendo y ese paso acelerado en donde muchas veces ni siquiera nos veíamos. Yo te digo, tengo mi suegra que vive con nosotros y ella requiere de muchos cuidados. Nosotros tenemos una persona que se encarga de cuidarle todo el tiempo y muchas veces yo la veía, pero la veía 2, 3 veces por semana. Entonces la veía apenas y la miraba porque yo todo el tiempo estoy fuera y como ella ya le dejaban, le cuidaban, le dejaban acostadita y todo, yo ni siquiera la miraba. Y ahora que la persona no está, por obvias razones, no puede venir a cuidarle, pues estamos encargados, mi esposo y yo, de lleno de 24 horas de cuidado. Y digo, o sea, es increíble lo que uno puede descubrir y, y lo que uno puede conocer de la otra persona, a pesar de que en mi caso personal, mi suegra no es que está consciente por su enfermedad, pero es descubrir ese trato, es descubrir ese cariño que hay, aunque no dicho por su enfermedad misma. Entonces, servirle con esa gratitud, con amor y todo eso, para mí es una experiencia absolutamente nueva y que no tiene precio. O sea, es algo que yo no había hecho nunca, a pesar de que siempre me he preocupado de ella y todo eso, pero nunca había hecho el servicio yo, o sea, de cambiarle, de vestirle, de peinarle, conjuntamente con mi esposo, yo nunca lo había hecho que sea mi responsabilidad. Para mí ha sido una oportunidad de crecimiento muy hermosa. Que quizá es desde ahí donde se debe empezar el relacionamiento, ¿no? Desde la gratitud, ya que de alguna forma ellos, cuando nosotros éramos niños, nos cuidaron, nos solventaron nuestras necesidades primarias y también nos enseñaron muchas cosas, ¿no? Yo haciendo un poco referencia en el tema de la antigüedad,
los adultos mayores de la antigüedad eran personas respetadas, eran personas que eran puestas en pedestales por su experiencia, por todo su bagaje de información, y que en esta época no se los está tomando de esa forma. Entonces es un poco, y se los tomaba de esa forma por la gratitud que los tenían, ¿no? Y por toda la información que nos podían enseñar, y porque yo sé, ¿no? Yo recuerdo, yo no tengo abuela, pero yo recuerdo a mi abuela que cuando ella empezaba con sus historias, era algo tan emocionante porque uno de niño se imaginaba todas esas cosas en la cabeza, ¿no? Entonces, y toda la información que nos transmitían desde, desde ese desinterés, nada interesado, solamente desde el cariño, desde el amor, creo que es el ver desde ahí el camino para poder relacionarnos con ellos y poderles tener paciencia, que es algo necesario. Ujú. Es súper importante eso que acabas de decir, porque digo, es como volver ese contacto madre-hijo el momento del nacimiento, ¿no? Volver a nacer nuevamente en ese contacto emocional, pero invertido en esta ocasión, en donde el hijo recibe a su padre o a su madre con una incondicionalidad total y con un cariño, sin juzgar, sin absolutamente nada. Alguna vez escuché algo de un familiar en donde conversaba, ¿no? Y decía, ¿por qué si mis hermanos le dicen esto, no les hace caso y cuando yo le digo, usted hace caso? Entonces, esta persona comentaba y decía, lo que pasa es que ellos tienen una manera de decirla y tú lo dices de otra manera. A veces para ellos no es el mensaje lo que cala en su vida, es la forma como les decimos el mensaje, ¿sí? Que una cosa diferente es decirle, es que usted tiene que entender y hacer caso que no debe salir en estos momentos por la enfermedad, a decirle, mamita, nosotros no queremos perderle a usted, queremos que esté mucho tiempo con nosotros. Tratemos de ver la manera de cuidarnos y si usted de pronto no sabe cómo, pues yo le voy a enseñar o vamos a hacer juntos eso. Involucrarnos en sus vidas, así como ellos cuando fuimos pequeños se involucraron en nuestras vidas para enseñarnos el camino y llegar hasta donde estamos. Eso es súper importante. Entonces imagínense si para nosotros es complicada la cuarentena, no se diga para ellos como adultos mayores lo que están viviendo. Ahora Ujú. tenemos una pregunta, Marquito, de nuestro compañero igual Luis Pérez. ¿Qué hacer para que una persona de 74 años saque su irritabilidad? Nos pregunta Luis. Saludos, amigo Luis. En este caso, es súper importante empezar a mirar desde el fondo cuáles son los motivos de esta irritabilidad, porque ustedes saben muy bien que la irritabilidad o de pronto la molestia o el mal genio de pronto que nosotros encontramos en unas personas, esto es causado por cosas no dichas. Entonces es importante encontrar el origen. ¿Qué es lo que está causando malestar en esta persona? Y sentarse, como les decíamos, de una manera franca, abierta, desde el punto de vista de su mamá o desde el punto de vista de su papá, tratar de entender su visión más que la misma nuestra. Mirar los orígenes, las causas y decir, bueno, papá, mamá, ¿qué es lo que está pasando con usted en realidad? No lo tome como que le estoy juzgando, tómelo como que en realidad estoy preocupado por usted. Dígame con toda confianza si le molesta mi actitud, si le molesta alguna cosa de lo que hago, si le molesta de pronto alguna situación que hay dentro de casa, dígame, porque en realidad yo lo que quiero es vivir bien y vivir tranquilo con ustedes. Es súper importante, nuevamente retomamos algo que dijo una compañera anterior, es el hecho de la comunicación, una comunicación asertiva en realidad, una comunicación abierta, franca y clara, en donde uno diga de manera directa, nuevamente, el hecho de lo que uno realmente quiere. Porque detrás de una molestia, de un enojo, de un grito, hay una comunicación implícita y una necesidad que esa persona requiere cubrir. Entonces es importante, creo yo, el hecho de sentarse y buscar la manera de comunicarse de forma adecuada con estas personas, ver alternativas para que ellas se comuniquen. Porque quizá aparte de que Estoy- las personas no se comuniquen, eh, es también este tema cultural del cuestionamiento a lo que quizás las personas, los adultos mayores quieren expresar, ¿no? Más allá de quizá las ideas erróneas de parte de allá o de parte nuestra, es el expresar la emoción como sal en ese momento, el darle esa apertura al adulto mayor para que
que nos exprese cómo está ahí adentro, porque no podemos maquillar a la emoción que está ahí, porque si hacemos eso, la emoción no sale por completo. Entonces es darle esa apertura para que la persona nos pueda decir cómo está la emoción como tal. Y en eso es recalcarle lo que tú decías, Marquito, el que no va a haber juzgamiento, el que lo que diga es válido, lo que diga va a ser lo mejor para él y para la familia, más que nada. Entonces es un poco ir recalcando esas cosas. Sí, yo creo que es súper lo que tú dices, Juan, o sea, el no descalificar lo que la otra persona piensa o siente. Porque cuando me voy a enojar, pues un poquito de lo que hemos estado mirando y leyendo al respecto, es cuando un adulto mayor se va a enojar, es cuando se siente descalificado en lo que él está diciendo, lo que tú decías, bueno, yo quiero salir, no me va a pasar nada, va a pasar esto, y lo que tú decías, Marco, o sea, desde dónde yo empiezo a generar el vínculo y desde donde yo empiezo a tratar de comunicarme de una manera amorosa, paciente, porque sí, yo pienso que sí es a veces difícil, porque se ponen a veces las personas, sobre todo cuando ya están muy viejitos. Ahora, de 74 años no me parece muy viejito como para que la persona no pueda escucharte. De pronto sí, un poco ver qué es cuál era su rutina, ver cómo le puedes ayudar para que su rutina no cambie tanto, ya, cómo le puedes apoyar incluso a nivel tecnológico, porque hay muchos que han entrado en la tecnología y eso me parece hermoso también. Personas de 80 años que ya vienen los nietos, les ponen y para que conversen con sus amigos, o sea, eso me pareció lindísimo que yo lo vi, ya de un nieto que le va y le pone y le contacta con la amiguita del hogar al que siempre van. Entonces, y se ponen a conversar y todo eso, claro que les causa rareza, extrañeza y demás, pero lo hacen, entran en eso. Entonces, si es que tú les vas preguntando tal vez, como ya le conoces, sabes qué es lo que le está haciendo falta, ver cómo le puedes ayudar para que esa rutina no se vea tan afectada. Yo le veo siempre a una persona que vive aquí frente a mi casa, que todas las mañanas sale a caminar. Entonces, y ahora no puede, los primeros días todavía salía a caminar ¿cómo se llama? Con su mascarilla y todo. Ahora veo que ya no sale, pero le veo que ha optado por estar en la terraza y con su bastón y todo el tema, pero su bastón le usa para jugar con el perro. Entonces es ver y buscarla y le sigue al perro y está con el perro y es una persona bastante grande ya, como de 80 años. Entonces yo digo, es como irle dando opciones a la persona, decir, para no romper tanto su rutina, porque eso es lo que más irritabilidad les va a causar. Claro, porque hay un comentario de Chris León, nuestra estudiante, que dice, eh, es muy importante despojar nuestro ego, tal vez egoísta, de querer que los adultos mayores hagan las cosas como nosotros queremos, y que también es un pensamiento en general, ¿no? Quizá el tema del no pedirle a la otra persona que haga las cosas como yo las hago, como yo quiero que las haga, porque no somos la misma persona. Y no tenemos los mismos tiempos, no tenemos la misma forma de hacer las cosas. Entonces, un poco el pedirle al adulto mayor, el exigir al adulto mayor que haga las cosas como yo quiero, es contraproducente, pues, y más en este momento. Claro, Juan, en ese caso algo también que tocaste que es súper interesante es la cuestión cultural. ¿Saben por qué? Justamente la pregunta anterior que decían de cómo hacer que un adulto exprese sus emociones. Recuerden de que ellos vienen de una época donde prácticamente sus padres no les enseñaron a ser afectuosos, no les enseñaron a expresar sus sentimientos de manera adecuada, sino simplemente reaccionaban. Anteriormente, no en todos los casos, pero en la mayoría existía violencia, existía machismo, existía un montón de cosas que prácticamente influyeron en la vida de estas personas como para que sus sentimientos lo repriman. Entonces, ante eso, es súper importante, como Tati también decía, presentarles opciones diferentes, pero no solamente lanzarles opciones diferentes, es decir, en este caso, bueno, si usted no puede salir a hacer esto, váyase a caminar. Si de pronto no puede salir, póngase a tejer.
La idea es involucrarse como familia, decir, bueno, vamos a caminar, mami, vamos a caminar, papi. De pronto, enséñeme a tejer. ¿Cómo podemos hacer esto? Es involucrar, que ese tipo de cosas les van a ayudar muchísimo más a que los adultos mayores también se sientan acompañados y por ende expresen sus emociones. Es súper importante. Ujú. Entonces yo creo que ahí viene, ese es un tip, me parece una joyita que es el hacer con ellos. Ujú, O sea, no decirles lo exacto. que tienen que hacer, sino Ujú. es hacer con ellos, hacerlo juntos y posiblemente a nosotros no nos guste, sin embargo, el hecho de que tal vez ya lo hacemos juntos o tal vez a la persona tampoco es que le guste mucho, pero al hacerlo juntos ya se vuelve una dinámica de relacionamiento y más bien yo creo que nos va a poner y va a permitir que mejoremos el vínculo. Yo por eso te decía, para mí esto al menos con los adultos mayores, con los hijos, con la pareja, con la familia con la que vivimos, o sea, es una oportunidad de oro el conocernos, el mirarnos, el mirarnos 24 horas porque no podemos hacer nada. Y yo creo que es una buena etapa para poder empezar a ser más empático con nuestra familia, como tú decías. Creo que hay otra pregunta, Juan. A ver, de Evelyn Romero dice, la salud mental de los adultos mayores se ve influenciada por factores sociales, psicológicos y biológicos. Lamentablemente, una gran parte de la población adulta mayor se ve en una situación de vulnerabilidad extrema y eso también afecta a su salud mental. En estos casos y con el agravante de un deterioro cognitivo severo o discapacidad, ¿cómo se puede manejar el estrés? En cuestión de discapacidad, ahí es súper importante la cuestión del involucramiento de la familia, porque ustedes saben que una persona que no se puede valer por sí misma requiere del involucramiento de papá, mamá, hermanos o las personas que estén a su cuidado. Y es súper importante. De igual manera, también acudir a las entidades de gobierno que tienen esa responsabilidad social con ellos, porque es lo único que podemos hacer por ese lado. Pero la responsabilidad mayor va dedicada es a la familia. La familia es quien tiene que asumir eso y justamente involucrar este tipo de actividades de las que estamos hablando, ¿no? De compartir más que nada, porque de igual manera el hecho de que tengan algún tipo de discapacidad no significa de que ellos no van a valorar el compartir, el que le tomen de la mano para caminar, el de que les acompañen a leerles un libro, a tejer, a hacer alguna actividad manual, ese tipo de cosas ayudan muchísimo como para que los adultos mayores se sientan acompañados, sea cual sea su condición. Sí, sabes que yo entiendo, por ejemplo, lo que dice el agravante de un deterioro cognitivo severo, que es lo que yo te decía, que precisamente mi suegra tiene Alzheimer y que es un deterioro cognitivo muy fuerte. A la vez, pues el hecho de que una persona tenga un deterioro cognitivo no es inmune al amor. Definitivamente no lo es. Y así es. Y yo lo que siempre digo es que posiblemente ella no se dé cuenta, ella no sepa quién soy yo, no sepa quién es mi esposo, que es su hijo, pero lo que ella sí siente es cuando de pronto nosotros estamos apurados o queremos irnos, es como que ella también, su energía cambia y es como que se pone un poquito más tensa y más difícil de manejar. Mientras que cuando estamos nosotros con tranquilidad, con paz y atendiéndolo de la mejor manera, pues suavemente ella se permite y se deja llevar. Entonces yo creo que aquí el trabajo para Evelyn, te lo digo por mi propia experiencia, el trabajo es el trabajo primero yo. O sea, yo necesito para relacionarme con este tipo de personas que tienen un deterioro cognitivo y que de pronto no saben quién soy yo o que de pronto no me entienden lo que les quiero decir y todo eso, es cómo estoy yo. Y si es que yo estoy en una situación de tranquilidad, de paz y todo eso, pues es más fácil. Otra de las cosas importantes, Marquito, me imagino que tú tendrás eso en los tips, pero le adelantamos un poquito para Evelyn, y que a mí me ha funcionado bastante bien, es, por ejemplo, darle cosas manuales para que haga. Porque sí, posiblemente no sabe lo que está haciendo, pero si tú le das cosas manuales para que esté haciendo, nosotros le poníamos ropita para que doble, o lo hacíamos juntos,
o cositas para que rompa, los granos para que pelen los granos, que sobre todo a las mujercitas les gusta mucho hacer eso. Es decir, darle como responsabilidades, como cosas para que también su cerebro esté en actividad, porque cuando se enojan más es cuando su cerebro no está en actividad y están como que a la expectativa o esperando algo. Pero cuando su cerebro va en actividad, pues eso ayuda bastante, al menos a mí me ayudaba mucho. Sí, en realidad aquí, como les decía al principio, también es súper importante que toda la familia se involucre dentro de ello, las personas que están al cuidado, porque a veces como técnicos o de pronto hay personas que trabajan con poblaciones así vulnerables y nos involucramos demasiado en la vida de la familia, pero poco o nada podemos hacer el momento que realizamos este tipo de situaciones, ya que los llamados a ser responsables son los del núcleo familiar, las personas que trabajamos prácticamente somos pasajeros, las instituciones son pasajeras. Hay que despertar en la familia y en la comunidad el hecho de que asuman esta situación de la crianza, del cuidado de las personas que necesitan de ellos. Es súper importante eso también. Y entrando a eso, pues vámonos un poquito a los tips que habíamos hablado respecto a qué podríamos hacer en este tiempo de cuarentena con nuestros adultos mayores. Yo creo que una de las cosas que hemos hablado y que podemos deducir aquí como fondo es el hecho de que es súper importante mantenerles en contacto no solamente con las personas con las que viven cerca, sino a través de los medios electrónicos, como Tatiana mismo decía, una videollamada de parte de los nietos, tal vez a un hijo que vive lejos, tal vez a un vecino, una amiga, un amigo que de pronto tienen por ahí y que a ellos les hace sentir bien solamente por el hecho de ya comunicarse, aunque sea a través de una videoconferencia. Es súper importante. De pronto el hecho también que estaban acostumbrados a actividades extras, de pronto como actividades religiosas, el hecho de pronto estar pendiente en Facebook, ahora que los sacerdotes se han dado mucho en dar misas por Facebook y decir, bueno, mamá, papá, abuelito, vengan, le voy a indicar la misa que va a haber en la parroquia, va a pasar el padrecito tal y va a hacerlo a las 7 de la noche. Venga, por favor, para que vea cosas como esas que ellos les van a hacer sentir importantes. Ver números de teléfono, de pronto, si no hay tecnología como videocámaras o lo que sea, un teléfono, una llamada convencional a un familiar, a un primo, a un tío, y que le permite a ellos sentirse comunicados y no bloqueados dentro de esa situación. Es súper Y importante. solamente porque a veces a ellos incluso les gusta más el teléfono convencional. Así es. Ujú. O sea, además de eso, también hay que darse cuenta de eso y que posiblemente ellos no quieren entrar en la onda de la videollamada o del Zoom, o qué sé yo, pero a ellos el tener el teléfono, el marcar y todo eso, por ejemplo, aquí nosotros ya sabemos cuando nos llaman las personas adultas mayores al teléfono fijo, porque no, ellos no les gusta usar todavía el celular. Así Entonces, es. es decir, bueno, también entenderles y conocerles, no sé, de pronto quieren la videollamada, perfecto, pero si no, está bien el convencional, porque a veces nosotros queremos imponer y decir, no, pero es que mire, con la videollamada es mejor, ahí le puede ver y todo eso, y de ahí ya se entra otra vez en conflicto, ¿no es cierto? Porque decir, Ujú. no, es que yo no quiero eso, yo quiero lo otro, entonces respetar un poquito e irnos involucrando en qué preferiría o algo así para comunicarse. Es importante tratar de mirar a través de sus ojos, tratar de sentir a través de ellos, de lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan, porque solamente en ese momento, como nos comentaban en algún momento hace rato, vamos a quitarnos ese ego de encima, pensando de que por el hecho de que estamos en la moda, en la actualidad, sabemos más que nuestros adultos mayores. Hay que respetar mucho todas las vivencias que ellos traen encima, ¿no? Es súper importante. Y digo, dentro de esta comunicación también, el hecho de no olvidarse de que cuando somos hijos también y estamos distantes de nuestros padres, una llamada diaria no hace mal y a veces por la rutina, como les decíamos, laboral o lo que sea, nos olvidamos de eso. Una llamada para nuestros padres, para nosotros tal vez no signifique nada, pero para nuestros padres va a significar muchísimo. El hecho de que le escuchen a su hijo detrás de una bocina, detrás de una videollamada y saben que está bien, porque aquellos que somos padres sabemos y entendemos de que para nosotros lo principal es el bienestar de los hijos. Con eso podemos hacer mucho para disminuir los niveles de estrés y la preocupación que ellos pueden tener en algún momento y mucho más en estos tiempos de cuarentena. Claro, porque muchas veces los padres no nos llaman porque ellos no quieren molestarnos, porque Así ellos es. no quieren Ujú. interrumpirnos, porque ellos
piensan que tenemos una vida tan agitada que lo último que quieren es molestar. Pero entonces, como hijos nos corresponde, creo yo, reportarnos, ¿no? Y decir, bueno, mami, sí, qué bueno, cómo está, o lo que sea, yo estoy bien, nosotros estamos bien también, qué bueno, mañana le llamo. Entonces, que aunque no sean llamadas, dependiendo del tiempo, que no sean llamadas tan largas, pero que sí sean llamadas de, de, de darles a conocer que nos importan, ¿verdad? Y que también haya momentos en los que nos demos el tiempo de escuchar, no solo de hablar, sino de escucharles lo que nos tienen que decir, así nos quieran contar de la vecina o del perro que está molestando o del inquilino que no barre o lo que sea. O sea, finalmente son sus vivencias. Y es muy valioso, en realidad es muy valioso. Otra de las cosas que de pronto también creo que es súper importante como un tip para estos momentos de cuarentena es el hecho de ver la posibilidad, en la medida que sea posible y tomando las precauciones del caso, permitirles a los adultos mayores que realicen las mismas actividades que realizaban previo a la cuarentena. Obviamente tomando las medidas de seguridad con mascarillas, de pronto los guantes y de pronto la actividad de ellos consistía en salir, caminar, las rutinas diarias que ellos tenían. Y no solamente el hecho de permitirles que lo hagan, sino como decimos al principio, hacerlo junto a ellos. Si es caminar, si de pronto es ver la televisión, ver la novela, ver programas así no les gusten de pronto a los hijos y todo, acompañarles en ese proceso, involucrarnos en esa rutina. El hecho de que les permitamos que ellos sigan realizando su rutina diaria, vamos a ayudarles muchísimo. ¿Por qué? Porque es como que vamos a permitir que hagan parte de su vida normal y no van a sentir en cierto modo como que muy fuerte esta cuarentena. Es súper Claro, importante. ¿no? Es decir, Marquito, lo que tú decías, adaptarnos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Ajá. sí, ya no puede ir a caminar en el parque o alrededor de la cuadra, lo que sea, pero buscar, o sea, vamos a caminar aquí, de pronto en la terraza, de pronto en el patio, de pronto, no sé, o hagamos alguna actividad que nos permita eh, hacerlo juntos, o yo le enseño esto, usted enséñeme otra cosa a mí, o vamos a este intercambio de roles, ¿no? Yo le enseño algo, usted me enseña algo. Entonces también va a ser como que yo pienso que nos vamos a nutrir de las dos partes, ¿sí? Es Sí. decir, usted me enseña a tejer y yo le enseño, qué sé yo, a relajarse, a hacer meditación, de repente, que es algo que a mí me encanta. Pues. Entonces, lo hagamos juntos. Entonces, yo creo que por ahí también va la cosa de ir compartiendo. Sí, en Y qué realidad es chévere súper valioso. involucrarles a los nietos también, Marquito, eso es un regalo. El que los hijos, el que los nietos honren a sus abuelos, que les quieran a sus abuelos, que les vean como grandes a sus abuelos y de que, o sea, es un regalo. Entonces yo creo que los hijos y que tienen otros hijos y que puedan hacerles compartir y ser el nexo de unión entre el abuelo y el nieto, a mí me parece hermoso. Yo creo que es posible. Y aquí se produce un fenómeno extraño ya, aprovechando que tocas este tema, y es el hecho de que a veces el nieto tiene más nexo que el mismo hijo con su papá. Entonces, ¿a qué se debe esto? Es el hecho de que existe esa expresividad de parte del abuelo o la abuela hacia sus nietos y eso es correspondido, algo que el hijo a veces generalmente no lo expresa. Entonces, en estos tiempos de cuarentena, creo que sería muy valioso el hecho de que el hijo se despoje tal vez de resentimientos, de problemas que han pasado anteriormente y en este momento empiece a tratar de sanar ese tipo de cosas y se vincule realmente con cariño y con amor y tranquilidad a sus padres para que el hecho de esa vinculación nieto y abuelo sea mediatizada por el cariño y el amor de su hijo, que sea un ejemplo que el hijo dé para que su nieto se acerque más a su padre. Es súper importante también eso. Entonces, eso como un tip. Ahora, de pronto, otra de las cosas también que nos podrían ayudar, algo que tocabas también es importante, permitirle que desarrolle actividades, que les digo, que estimulen su arte, su intelecto. Por ejemplo, lo típico que se hacía anteriormente en las familias, jugar cartas, dibujar, de pronto pintar, realizar manualidades, cantar, cocinar. Hay muchos abuelitos que tienen un montón de talentos que a veces ni lo sabemos. No sé si les ha pasado, pero hay ocasiones en las que en una reunión familiar, por ahí un abuelito se levanta, coge el micrófono, bueno, ponme esa canción en el karaoke que yo voy a cantar. Y uno se queda así, abuelito, usted canta. ¿En serio usted hace eso?
Y abuelita, ¿quién cocinó esto? Usted sabe hacer eso y mi mamá no puede hacer eso. Entonces, cosas como esas que es súper importante aprovechar en este momento, compartir en familia y que eso no solamente va a ser productivo para el adulto mayor, sino para todos. Es un efecto rebote generalmente eso. Otra de las cosas que de pronto puede ayudar en estos momentos de cuarentena es el hecho de que de pronto evitemos un poco la cuestión de que ellos estén tan pendientes de las noticias. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, o no sé si les ha pasado también, en mi caso, yo estaba pendiente en el informativo de cuántos contagiados del coronavirus había en la mañana y esperaba a las 5 de la tarde para ver qué número había aumentado o disminuido. Entonces, imagínense, si nosotros estamos en ese nivel de tensión, no se diga a ellos que están preocupados por sus nietos y el resto de la generación y de la familia. Entonces, sí es importante también tratar de sentarnos con ellos y mirar hasta qué punto esas noticias a ellos les hace bien o les perjudica en el sentido de estar tranquilos o les causa algún nivel de estrés y preocupación adicional. Entonces, sí es importante también un poquito tratar de estar pendiente de ese tipo de situaciones. Y una última situación también que podemos utilizarle como un tip es el hecho del apoyo familiar, ¿no? El apoyo familiar en donde todos deben involucrarse. Habíamos hablado hace un momento de que no solamente sean hijos, que sean nietos, que sean cuñadas, que sean nueras, que sean yernos, que todos se involucren en ese espacio. Como les decía también, o sea, qué mejor momento para sanar heridas, curar malos entendidos, hablar directamente con la persona y salir fortalecidos de esta cuarentena a comernos del mundo prácticamente. Es súper valioso eso. Dentro de eso, imagínense, ¿de qué manera podemos hacer eso? De una manera muy práctica, ¿no? O sea, sentarnos, qué sé yo, dejar celulares de lado, como decíamos, en un círculo, un momento de estar comiendo entre todos, pues decir, abuelita, abuelito, cuéntese la historia de la vez que usted nos contó que ha visto un duende. La típica historia de los abuelitos, ¿no? De que ha visto un duende, de que de pronto por ahí ha visto alguna cosa, un fantasma, o cómo eran los juegos antes, cómo era donde usted vivía antes, qué juegos tenían antes, cómo jugaban, qué hacían, las experiencias que de pronto ellos tenían anteriormente. ¿Quién quita que de pronto de todo esto salgamos muy enriquecidos y en realidad el momento que les escuchemos y nos cuenten sus experiencias de vida, cómo fue su vida con sus padres de niños, terminemos consiguiendo eso que ahora hemos hablado durante todo el encuentro, esa empatía necesaria para saber lo que ellos sienten, saber llegar a ellos y tratar de ver alternativas para que ellos no se sientan mal en este proceso de cuarentena. Eso, mi querida Tati. Listo, mi querido Marquito, qué chévere que hayas estado. Yo me quedo con unas perlitas que dijiste y bueno, también con las cosas que nos han dicho las personas que nos escribieron y que es importante que ahora se ha visibilizado ese aislamiento que nosotros teníamos y que tal vez en estos momentos podemos darnos cuenta de cómo lo acelerados que estábamos viviendo, la poca conexión que estábamos teniendo y que yo creo que es un buen momento para reconectarse. Otra cosa importante que también me llevo, Marquito, es lo que tú dijiste, es importante aprender a mirar a través de sus ojos. O sea, generemos esa empatía con nuestros abuelitos, con nuestros papitos, generemos eso para poder nosotros servirles de una mejor manera a nuestros padres. Y lo que yo siempre digo cuando hablamos de los adultos mayores es, en nuestro rol no es cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, nuestro rol como hijos de servir. Y el servicio se hace solamente con amor. Hay una cita que lo dijo, que cuenta Cabral, que dice, habla de la Madre Teresa de Calcuta y le dice que un millonario le dijo, madre, yo no haría lo que usted hace con estas personas ni por $1.000.000. Y ella le dijo, ¿sabe qué? Yo tampoco lo haría por $1.000.000. Es decir, el amor es lo único que nos va a conectar y que este sea el espacio y que este sea el tiempo para poder reconectarnos con eso. Así que yo feliz, feliz, muchas gracias Marquito y gracias Juan por proponer el espacio, me encantó, me sentí, me voy creo que llena, me voy muy llena de muchas cosas y de muchas tareas y de mucha revisión a nivel personal. No sé, Marquito, diga usted para que vaya, para ir cerrando.
Mi querida Tati, solamente agradecerles a ustedes también por la oportunidad, a las personas también que están conectadas de igual manera, que esperamos que estos pequeños tips y comentarios que hemos tenido les hayan sido de utilidad y sobre todo que lo practiquen en casa, que es súper importante que no todo quede en palabras, sino que lo llevemos a la práctica, que es algo muy valioso. Quiero despedirme y les voy a pedir que me permitan leer un pequeño poema de José Saramago que reza y dice de la siguiente manera. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en la que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Les agradezco muchísimo por la invitación y esperemos que Dios nos bendiga y que todo vaya mejorando en esta situación que estamos viviendo todos. Así sea. Listo, de igual forma agradecerte, Marquito, por acompañarnos de este día. Igual agradecerte a ti, Tati, por permitirnos también tener este espacio para las personas, para las distintas edades, que también es necesario. Y también invitarles el día de mañana que vamos a tener un espacio acerca del manejo y cómo afrontar la depresión. Entonces también les esperamos el día de mañana y les agradecemos por estar este día con nosotros y recordarles que este espacio es para que ustedes puedan hacer preguntas y pueden estar en contacto con nosotros. También recalcarles que es importante que sepan que tenemos, si ustedes necesitan de alguna forma una intervención, si están teniendo muchas crisis, de alguna forma, hay un equipo terapéutico de FAMI que está dispuesto a poderles apoyar en una sesión gratuita para que puedan abordar el tema que les está afectando de alguna forma. Entonces, pongo en sus manos esta información para que nos puedan escribir, para que se puedan poner en contacto con nosotros y de alguna forma estar ahí pendiente de lo que pasa con ustedes también. Entonces, gracias Tati, gracias Marquito y hasta Ustedes. mañana. Gracias, Juan, también. Gracias, Marquito. Chao, un abrazo. Luego, gracias.